En este ciclo Universidad y Pandemia abordamos el impacto de la crisis por coronavirus en diversos aspectos vinculados con la universidad. Hablamos de la crisis económica, el impacto del aislamiento en la subjetividad de las personas que transitan las universidades, la profundización de las desigualdades sociales en relación con las mujeres que habitan las universidades y también en qué modo se modificaron las formas en las que trabajan los trabajadores y las trabajadoras también de las instituciones universitarias. Hoy vamos a hablar en un capítulo de Universidad y Pandemia sobre las experiencias y las percepciones de los actores y las actoras de la comunidad universitaria. Somos una nueva generación y hablamos otro lenguaje, lejos de los papers, Universidad y Pandemia. Desde el inicio de la pandemia y el cierre de las universidades, la educación migró a los espacios virtuales. Para enfrentar estas nuevas circunstancias, las universidades desplegaron un conjunto de planes e iniciativas. Estos planes e iniciativas fueron consensuados, algunos de ellos, en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional con los gremios docentes y los gremios de los trabajadores de las universidades nacionales. Pero la verdad es que la mayoría de las iniciativas que desarrollaron las universidades surgieron de los órganos de gobierno de las propias instituciones, los consejos superiores. En este contexto, un actor que parece haber estado ausente tanto para las organizaciones gubernamentales como para las instituciones universitarias se dedicó desde el inicio de la pandemia a sostener las trayectorias educativas de las y los estudiantes y a contribuir con la continuidad de sus estudios. Me refiero a las organizaciones populares, los movimientos sociales, a la militancia política, social y universitaria. Para eso vamos a hablar con Natalia Peluso. Natalia es directora de Experiencias de Educación Cooperativa y Comunitaria del Ministerio de Educación de la Nación. Después de 2 cuatrimestres de educación a distancia, está claro que estudiar en el hogar no es una opción para todos y los movimientos sociales lo supieron apenas después de iniciada la pandemia. Tejieron redes de contención, organizaron colectas para distribuir dispositivos. Entiendo que desarrollaron un conjunto de iniciativas y estrategias para contribuir al sostenimiento del derecho a la educación superior por parte de todas y todos en condiciones de igualdad. ¿Qué nos podés decir acerca de las experiencias de las organizaciones populares y comunitarias durante la pandemia en relación con la universidad? Bueno, rápidamente las organizaciones se dieron cuenta que había un sector mayoritario de las y los estudiantes universitarios que no iba a poder continuar su cursada igual que en la presencialidad, y para esto se fueron generando diferentes dispositivos que en su mayoría fueron organizados por los mismos estudiantes y las mismas estudiantes. Por ejemplo, se organizaron para pelear porque se liberen los datos de los portales educativos de las universidades, definición que después tomó el Ministerio de Educación de la Nación y se logró que todas las páginas que terminan en edu.ar puedan ser de navegabilidad gratuita para que eso no implicase que muchos estudiantes no pudiesen continuar su cursado utilizando las plataformas de las universidades. Por otro lado, se formaron, por ejemplo, redes de estudiantes solidarios que acompañaron las trayectorias educativas de aquellos estudiantes que estaban en situaciones más complejas por teléfono, por WhatsApp, por chat, por las redes sociales, siempre tratando de hacer que para aquellos que no estaban pudiendo imprimir los textos, acercarse al material o hacer las cursadas sincrónicas, que es lo más complejo de esto, se pudiese sostener con otros estudiantes, compañeros y compañeras que acompañaron de manera individualizada y personalizada esas trayectorias. Por otro lado, muchas universidades sí tomaron las propuestas estudiantiles y salieron a legitimar y a institucionalizar propuestas de esa comunidad organizada, por ejemplo, generando nuevos portales, repartiendo tarjetas de datos a sus estudiantes a través de estos grupos organizados para garantizar que llegue a los que realmente lo estaban necesitando. Muchas universidades juntaron dispositivos para entregar. Digamos, se fueron tejiendo un montón de redes. Esto que señalás, Nati, está profundamente vinculado con una dimensión del derecho a la universidad, que es la dimensión individual. El hecho de que todas y todas puedan acceder en condiciones de igualdad, en la medida que lo deseen, a cursar una carrera universitaria. Pero ambas sabemos que el derecho a la universidad contempla también una dimensión colectiva. Esto es el derecho del pueblo de aprovechar los beneficios que la universidad produce y de apropiarse de ese conocimiento que circula dentro de las universidades. Y eso también requiere de políticas públicas que tiendan a diluir las profundas desigualdades sociales que existen en la medida que no todas y todos podemos acceder de la misma manera a la universidad. Te pregunto, ¿qué sucedió durante la pandemia con ese gran actor omnipresente que es el pueblo y las posibilidades de ejercer el derecho a la universidad colectivamente?
Bueno, por un lado me parece que ese ejercicio del derecho a la universidad que todas y todos esperamos se concrete, tiene, como dice siempre Eduardo Rinesi, distintos niveles o condiciones de posibilidad. Por un lado, por una decisión del gobierno kirchnerista, en 2007 se sancionó la obligatoriedad de la escuela secundaria. Eso ya hizo que muchos pibes y pibas puedan soñar con que ir a la universidad era una posibilidad. Por otro lado, se crearon un montón de universidades que también son una condición de posibilidad para el ejercicio de ese derecho, y hoy tenemos universidades en barrios muy populares que hacen que algún sector de la población que nunca hubiese podido acceder a sus estudios universitarios lo esté haciendo. Por otro lado, un fuerte impulso de políticas públicas de garantizar eso. Digo, sigue vigente el Progresar, la asignación universal por hijo, el IFE este año ha sido central porque lo han percibido muchísimos jóvenes estudiantes universitarios de 18 para arriba, lo cual les permitió seguir sus cursadas. Me parece que nos falta una condición de posibilidad, que es pensar cómo el armado de redes que construyen subjetividad hace que ese derecho a la universidad se haga carne en un montón de pibes y pibas para los que todavía la universidad es un lugar ajeno, ¿no? Que no conocen la idiosincrasia, que muchas veces no saben dónde ir a preguntar, y los espacios de pertenencia y las redes comunitarias son las que sostienen cuando un pibe, ante una falta de respuesta de la universidad, a veces decide irse a su casa porque le da vergüenza o porque no sabe cómo resolver cuestiones que son muy simples. Eso, sentirse parte de un grupo, de un colectivo que tiene el mismo horizonte, que sueña lo mismo, digamos, es parte de garantizar esas trayectorias, porque son los estudiantes y las estudiantes, junto con los docentes, que también forman parte de esos grupos de referencia, los que garantizan no solo que ingresen a la universidad un montón de pibes y pibas humildes que antes no hubiesen podido hacerlo, sino que sostengan sus trayectorias, que las sostengan con desaciertos, pero no con frustraciones, y que no sea también un lugar para nuevas humillaciones, ¿no? Digamos que ir a la universidad sea también algo placentero, de aprendizaje, y que podamos así soñar con que un montón de pibes humildes pueden ir a la universidad, egresarse y trabajar como profesionales construyendo otro mundo. Excelente, Nati. Tocaste ahí dos temas que para mí son fundamentales y sobre los cuales creo que nos podés contar algo más. El primero es la dimensión de la formación docente. En este contexto que de tan adverso solo lo imaginamos como parte de una película distópica, los docentes fueron guías y fueron de alguna manera señaleros en esas trayectorias de esos estudiantes. Entonces, digamos, pensar qué pasa con la formación docente. Y en segundo lugar, pensar cómo le damos voz a esos estudiantes, que en definitiva son de alguna manera el sentido o quienes le dan sentido a las universidades. ¿Qué te parece que podemos agregar con eso? No, yo creo que los docentes cumplimos un rol principal también como docentes. Nosotros y nosotras tuvimos que adaptarnos a lo desconocido rápidamente, organizarnos entre nosotros porque quizás estábamos mucho menos organizadas y organizados de lo que hubiésemos querido, fortalecer nuestros equipos de trabajo, dividirnos las tareas, cuestiones que en la presencialidad a veces pasan desapercibidas y se convirtieron centrales, y hemos construido, creo, mucha más comunidad educativa en esta cuarentena que por ahí en años y años de trabajar juntos conformando los mismos equipos. Y lo mismo con las estudiantes y los estudiantes. Esos vínculos que se han tejido cuando un estudiante no respondía o no se conectaba y se conectaba a través de un docente o con otros estudiantes o estudiantes que nos dieron aviso de que había compañeros y compañeras con dificultades, hace que se amplíe la comunidad educativa universitaria. Digo, más allá de pensar la lógica de los claustros, que esos claustros sean cuerpos vivos que discuten la política y que hacen de la universidad un lugar de construcción colectiva del conocimiento. Gracias, Nati, por acompañarnos en un nuevo episodio de este ciclo Universidad y Pandemia. Si te gustó el video, seguinos en las redes sociales y podés encontrar más contenido de este ciclo en nuestro canal de YouTube.